Hola a todos, a continuación le proponemos una explicación al trabajo práctico número 16. Lo primero que debemos realizar es determinar el efectivo al cierre. En nuestro ejercicio práctico, nuestra consigna, también debemos determinarlo al inicio. Si tuviéramos el juego de estados contables del ejercicio anterior, ya tendríamos determinado el efectivo al inicio, que sería el del cierre del ejercicio anterior. Para ello, en primera medida, vamos a analizar las partidas que corresponden a efectivo o equivalente, mediante la nota correspondiente, que es la que dispone la RT8 en su capítulo 7, que nos dice en el último párrafo que en la información complementaria se deberá exponer la conciliación entre el efectivo y sus equivalentes considerados en el estado de flujo efectivo. Bien, entonces, aquí tenemos partidas que por su naturaleza son efectivos, pero otras, como las inversiones transitorias, que debemos realizar un análisis en particular, que nos dice la RT8 en su segundo párrafo. Nos dice que para que una inversión pueda ser considerada equivalente efectivo debe ser de alta liquidez, fácilmente convertible en importes conocidos de efectivo y sujeta a riesgos insignificantes de cambio de valor. Una inversión solo podrá considerarse como equivalente de efectivo cuando tenga un plazo corto de vencimiento, ejemplo, 3 meses o menos desde su fecha de adquisición. Entonces, vamos a analizar los dos casos que tenemos, los dos plazos fijos que tenemos en este ejercicio. En el punto 3 nos dice la fecha de colocación, el capital, los días y el interés mensual. Podemos observar que tenemos un plazo fijo a 60 días. En función de lo que nos dice la RT respecto a la fecha de adquisición, podemos determinar a simple vista que es equivalente de efectivo, y el otro a 120 días no lo sería. De todas formas, tenemos en este ejercicio no se brinda información adicional, pero tenemos que considerar lo que nos dice la interpretación 2, seguida a la resolución técnica número 8, que la condición de equivalente de efectivo está condicionada por el tipo de negocio y la variedad de las prácticas de gestión del efectivo. Por lo que pongamos, por ejemplo, un plazo fijo que es, la fecha de adquisición es a 30 días, pero si se renueva periódicamente como política de la empresa cada 30 días, podemos concluir que la empresa no dispone de ese dinero en el corto plazo, sino que lo tiene para cumplir otros objetivos. Bien, pasado el tema de las inversiones, tenemos, lo podemos ver en la nota, una situación de ajuste de resultados de ejercicios anteriores que está expuesto en el punto 1, ¿sí? Que tenemos un saldo corregido, que ya se expone corregido, por haberse omitido contabilizar una compra de resmas de papel por 450 pesos. Bien, si vamos, voy a clicar acá y ya vamos directamente a la nota número 4, que corresponde al área que se describe principalmente la situación que recién mencionamos, y aparte, fíjense, se menciona cuáles saldos en los estados han sido modificados. Caja y banco en estado de situación patrimonial, gastos de administración en estado de resultado, y adicionalmente se menciona que se modificó el saldo inicial de efectivos y su equivalente en el estado de flujo de efectivo. Eso como una cuestión adicional a lo que habitualmente veíamos de esta nota. Volviendo a la filmina esta,
fíjense que tenemos la nota número 3, referida a resultados financieros y por tenencia generada por efectivo y su equivalente, que se refiere a aquellos resultados asociados a partidas que se consideran equivalentes de efectivo, o sea, son resultados que generaron en el periodo las partidas que se consideran equivalentes de efectivo. Bueno, finalmente analizando la nota, fíjense que tenemos los conceptos que forman el efectivo del ejercicio anterior, el ajuste. Tengan en cuenta que caja se expone por 6.850 pesos, cuando en la consigna se expone por 6.400, porque en la consigna ya se expone corregido y al cierre del ejercicio anterior no estaba corregido, por eso se hace el ajuste de 450. Después tenemos el ejercicio 2014, la lista de las partidas que conforman el saldo de caja y banco, inversiones por su total correspondiente a plazo fijo, y se le resta aquellas inversiones que no se consideran equivalentes de efectivo, que bueno, los saldos de inversiones los tienen al cierre. Después vamos a analizar los intereses devengados y los a devengar correspondiente a cada uno. Como diferencia entre ambos efectivos correspondiente a ambos ejercicios, obtenemos una disminución. Otra forma de exponerlo, mucho más sucinta, es con los totales directamente de los rubros sin exponer las partidas que lo componen. Nosotros preferimos este modelo de nota porque consideramos que es más detallado. Otra cuestión importante es la vinculada con los intereses cobrados o pagados. Debemos determinar aquellos intereses devengados al cierre que no están cobrados o pagados, intereses que están vinculados con los créditos y deudas que tenemos al cierre, o en su caso, inversiones al cierre. Ya la consigna nos brinda información de los intereses devengados correspondientes tanto a los créditos como a las deudas, pero no así de las inversiones, de los plazos fijos. Por ello, vamos a proceder a calcularlo. Como ven, tenemos como dato el valor de origen y la tasa de interés y los días en los cuales van a ser colocados, por lo cual podemos determinar el valor final, ¿sí? Y podemos determinar el valor actual. Únicamente puse la fórmula correspondiente al valor actual. Capitalicé en este caso el valor de origen a la tasa del 3% por 3 periodos y un periodo. Debo mencionar que no redondeé lo que eran los decimales, por una cuestión expositiva que se vea con mayor claridad. Obtenemos el valor actual, que es la sumatoria, es el saldo que tenemos en la hoja de trabajo, ¿sí? Y determinamos por diferencia entre el valor actual y el valor de origen los intereses devengados, que los 100 que aparecen con un asterisco, como el plazo fijo, por sus condiciones se estableció que era equivalente efectivo, el resultado también es un equivalente efectivo. Y por diferencia entre el valor final y el valor actual, tenemos los intereses a devengar al cierre. Entonces, estamos en condiciones de determinar ya lo que es el cobro y pago de intereses. Entonces, lo podemos calcular por diferencia. Tenemos el saldo de intereses positivos al cierre, el total, menos los correspondientes a los deudores por venta al cierre, los intereses correspondientes a deudores por venta al cierre y los intereses de plazo fijo.
la totalidad, o sea, 1955 de la sumatoria de los dos plazos fijos, tenemos que el total cobrado son 1750. Entonces podemos concluir que el cobro de intereses es igual a los intereses positivos menos los intereses devengados por créditos o inversiones al cierre. Ahí me falta inversión. Lo mismo se puede determinar respecto al pago de intereses. Fíjense que partimos del total de saldo de intereses negativo y le restamos los intereses correspondientes a deudas al cierre. Bueno, ya pasando a lo que es la hoja de trabajo, cada uno puede tener su forma de trabajarla. En mi caso empiezo por eliminar aquellas cuentas que es de resultado, relacionándolas con las partidas de activos y pasivos vinculadas a ella. Entonces, empezando por la cuenta ventas, se vincula con deudores por ventas. Si tenemos deudores por venta, vamos a tener intereses positivos a devengar al cierre y también vamos a tener los intereses positivos que se devengaron por aquellos deudores por ventas al cierre, ¿sí? Entonces, vinculamos todas las partidas en un solo asiento y determinamos el cobro por ventas. Esto es una cuestión mecánica, se debita aquellas partidas que tuvieran variación por el haber y viceversa. También se puede hacer otro análisis, por ejemplo, fíjense que el cobro por ventas es mayor a las ventas del periodo, entonces del resultado por venta. Entonces se podría decir que el cobro por ventas del periodo anterior en este ejercicio fue mayor que los deudores pendientes de cobro de este ejercicio. Pero bueno, en definitiva, haciendo ese análisis se complejiza la situación. Lo mejor es seguir una cuestión mecánica. Siguiendo, bueno, cada vez que hacemos un asiento, es conveniente ir dando de baja ya en la hoja de trabajo, realizando las eliminaciones y las justificaciones, ¿sí? Aquí tenemos los deudores por venta y los intereses positivos a devengar, ya lo damos de baja, lo mismo que las ventas y la porción correspondiente a intereses positivos. Esto es lo que vamos a ir haciendo en cada una de los asientos y operaciones que tenemos. Respecto al costo de mercadería vendida, está asociado a la cuenta proveedores, está asociado principalmente a la cuenta mercadería y bueno, compramos la mercadería a nuestros proveedores, así que son las partidas que se involucran. También los intereses negativos y los negativos a devengar correspondiente a los proveedores. Bien, entonces determinamos nuestro pago a proveedores de bienes y servicios por diferencia. Fíjense que, no le había mostrado, cada vez que se genera una partida de movimiento de fondos, sea cobro o pago, se irá agregando al final de la hoja de trabajo en el debe o en el haber, según corresponda. Pasando a los gastos operativos, ¿sí? En este caso la consigna nos decía que incluye la previsión por garantía y gastos de luz, gas, teléfono. Lo que es la previsión por garantías no representa una salida de fondo, así que la eliminamos. Luz, gas, teléfono tiene un saldo que no se ha pagado, por lo cual se debita. Y bueno, la diferencia nos arroja el pago de gastos operativos. Como ya he dicho, se van eliminando
cada una de las partidas vinculadas a esta operación. ¿Sí? Lucas, teléfono. Aquí está. Bien. Siguiendo tenemos la partida de otros ingresos y egresos. Aquí dice que incluye, aparte de alquileres por propiedades de inversión que tiene la empresa, incluye la amortización de esa propiedad de inversión. Por lo cual, el saldo, según la consigna, es de 72.500 pesos. Dado que tenemos restando 9.000 de lo que es la amortización que nos aparece en el cuadro que tenemos como un anexo de propiedades de inversión, por diferencia sacamos que los alquileres ganados han sido 81.500. Entonces, si bien no hay una cuenta acá alquileres ganados, lo incluimos en otros ingresos y egresos y determinamos una partida por cobro de alquileres. A ver, tenemos más abajo en los asientos, tenemos aquí la amortización correspondiente a esa propiedad de inversión que no genera un movimiento de fondo, por lo cual se elimina directamente. Bien, siguiendo con los resultados, tenemos los intereses positivos. Entonces vamos a determinar el cobro de intereses. En realidad ya lo hicimos cuando lo vimos en las filminas, ¿sí? Y reconocemos lo vinculado a aquellos intereses por equivalente de efectivo que se corresponde a un plazo fijo, ¿sí? El de 5.000 pesos. Determinamos también, ¿se acuerdan? En la filmina, el pago de intereses por diferencia, ¿sí? Así que bueno, vamos eliminando la hoja de trabajo y vamos agregando cada una de las partidas al final de la hoja. Tenemos una situación con los intereses negativos, siguiendo con el análisis de intereses negativos respecto a una obligación a pagar por un préstamo obtenido para la compra de una cabaña, ¿sí? Entonces, bueno, vinculamos todas las partidas vinculadas a esta operación, ¿sí? Y determinamos una partida de ingreso de fondo de préstamos obtenidos. Bien, respecto del plazo fijo, fíjense que solamente vamos a eliminar aquel plazo fijo vinculado con actividades en este caso una actividad de inversión, pero que no representa equivalente de efectivo, porque el otro plazo fijo representa equivalente de efectivo y a través de esta hoja de trabajo estamos justificando la variación del efectivo. Bien, entonces damos de baja el plazo fijo por su variación y debitamos los intereses positivos correspondientes al mismo y los intereses positivos a devengar al cierre. En este punto es importante el cálculo de los intereses positivos y los intereses positivos a devengar que realizamos anteriormente. Por diferencia nos da lo que es la colocación del plazo fijo. Bien, tenemos análisis similar para el impuesto a las ganancias, ¿sí? Asociamos con las partidas relacionadas que
impuesto a las ganancias a pagar, anticipo del impuesto a las ganancias y determinamos por diferencia el pago de impuesto a las ganancias. También tenemos una diferencia de cambio atribuible a la tenencia de moneda extranjera que se corresponde a efectivo, por lo cual lo reconocemos como un equivalente de efectivo, un resultado financiero equivalente de efectivo. Por último, en cuanto a resultados, tenemos un resultado por inversión en entes relacionados que se elimina con el aumento de inversiones correspondiente a la medición ABPP de las acciones que poseíamos en la sociedad La Serena S.A., que se poseía el 52% del paquete accionario. Esta operación no representa ninguna salida de fondo, pero bueno, la eliminamos entonces. Tenemos, siguiendo, nos van a quedar partidas por eliminar, por ejemplo, inmuebles para la renta, todavía no lo habíamos tocado, y bueno, lo que se produce en el periodo es una adquisición de un inmueble, la variación así nos lo indica. Después tenemos algunas operaciones, bueno, tenemos el tema de un aumento de capital atribuible a que los directores, acreedores de honorarios y la empresa acuerdan la capitalización de la deuda en el pago de acciones. En las condiciones establecidas se capitaliza la deuda que tenía la empresa con los directores, lo cual no representa salida de fondo, por lo cual se eliminan las partidas correspondientes, ¿sí? Lo que representa un movimiento de fondo es un aporte irrevocable, ¿sí? A ver en la consigna si lo puedo ubicar. Sí, el punto 8 dice: los accionistas realizaron un aporte en efectivo a cuenta de futuro aumento de capital en el mes de marzo. Bien, eso representa un ingreso de fondos, por lo cual se crea la cuenta al final de la hoja y se elimina aporte irrevocable. Por último, como resultado de la asamblea se distribuye resultados acumulados, aumentándose el saldo de reserva legal, ¿sí? Y con el remanente se paga dividendos. Aquí tenemos los resultados acumulados. Aquí están los resultados acumulados, ¿sí? Con ellos se distribuye, se hace la distribución que mencionábamos. Bien, y se agrega lo que es el pago de dividendos a la hoja al final de la hoja de trabajo. Bien, una vez eliminadas y justificadas todas las partidas y creadas todas las partidas de entrada y salida de fondos, se trasladan los saldos a aplicación y origen, y la diferencia entre ambas columnas tendría que coincidir con nuestra variación de efectivo determinada al inicio del ejercicio en la nota número 2. Bien, a continuación presentaremos ya el estado de flujo de efectivo. Una vez realizada la hoja de trabajo y la información complementaria, no debería generarnos mayores inconvenientes. Se trata de la clasificación de los flujos de efectivo en función de actividades operativas, de inversión o de financiación en su caso. En este punto presten atención a las cuestiones de forma, sobre todo lo que es el encabezado, las referencias, los títulos,
los totales, ¿sí? En especial lo referido a indicar si se trata de flujo neto de efectivo generado o utilizado, en función de si es positivo o negativo el flujo de fondos. Como destacado en esta situación, fíjense que tenemos el efectivo al inicio modificado por el área correspondiente, ¿sí? Y como destacado tenemos lo que es las actividades de inversión, el cobro de los alquileres, la compra del inmueble, la colocación del plazo fijo, de financiación el cobro del préstamo, el aporte de los asociados por el aporte irrevocable. ¿Sí? Tenemos expuesto en una línea lo que son los resultados financieros y por tenencia generados por el efectivo y equivalente, que está referenciado con la nota correspondiente. Tienen la opción de no realizar la nota e indicar en el mismo cuerpo del estado las partidas que componen estos resultados financieros. Bueno, ahora pasemos a lo que es la hoja de trabajo por el método indirecto. Lo primero que debemos realizar es identificar aquellas partidas vinculadas a actividades operativas, ya sean de activo, de pasivo y de resultados. Lo que hice fue marcar en amarillo esas partidas que directamente las trasladamos a aplicación y origen de fondo. No se eliminan ni se justifican. Salvo la previsión de garantías, que la eliminé, si bien corresponde a una actividad operativa, no representa salida de fondo, así que se eliminó. Respecto a los intereses positivos y negativos, los ajusté directamente en esta misma línea, si bien el ajuste final se corresponde al saldo de los créditos y deudas vinculados a ellos. También se eliminaron los resultados atribuibles a las actividades operativas. Los asientos que se realizan son los mismos que para el método directo, solamente que en este caso se hacen asientos vinculados únicamente a actividades de inversión y de financiación. Por lo cual, completando la hoja de trabajo, vamos a tener todas las partidas de inversión, financiación y respecto a equivalentes efectivos que teníamos en el método directo. Lo que nos va a cambiar es la forma de calcular el flujo correspondiente a actividades operativas. Como ya lo han visto, es una conciliación, ¿sí? Por el cual se depuran el resultado del ejercicio, todos los resultados asociados a actividades de inversión y financiación. Los intereses impuestos a las ganancias, que deben exponerse en forma separada, y aquellos resultados que no generan movimiento de fondo. Todo esto para que por diferencia obtengamos el flujo correspondiente a actividades operativas. Como ven, tenemos la ganancia del ejercicio, se le restan los intereses ganados. ¿Por qué? Porque los intereses ganados dentro de la ganancia del ejercicio están sumando, entonces para eliminarlos se le restan, y la misma lógica con todos estos resultados. Se podría haber puesto intereses ganados en el debe y cumpliría la misma función de depurar la ganancia del ejercicio. Bien, una vez realizadas todas las eliminaciones, realizada la conciliación correspondiente y trasladado todas las partidas de origen y aplicación de fondos,
trasladamos los saldos a causas y la diferencia entre los totales de ambos de aplicación y origen nos tiene que dar la variación de efectivo del periodo. Por último, hacemos la presentación del estado de flujo de efectivo por el método indirecto. En cuanto a la diferencia al método directo, es la forma de presentar las actividades operativas, que lo vimos en la hoja de trabajo. Lo único que aquí se deben guardar ciertas formalidades en cuanto a títulos y el detalle de la descripción de las partidas deben ser mucho más rigurosas. Fíjense que tenemos ajustes para arribar al flujo de actividades operativas, que bueno, aquí incluimos todo lo que son resultados atribuibles a actividades de inversión y de financiación y aquellas que no representan salidas de fondo. Después lo que son los cambios de activo operativo de los activos y pasivos operativos se corresponden a las columnas de causas en la hoja de trabajo. Tengan en cuenta que las aplicaciones restan y los orígenes suman para determinar los aumentos y disminución en los rubros. Esa es una cuestión también que se debe guardar. Formalidad, se indican rubros, no partidas. Y se debe indicar si aumentan o disminuyen los rubros correspondientes. Después, lo que es la presentación es igual al método indirecto respecto a actividades de inversión y financiación. Como a modo de diferenciarlo del otro estado, en este caso hemos expuesto los resultados financieros por tenencia generados por efectivo y equivalente, con detalle de las partidas que lo componen en el mismo cuerpo del estado, por lo cual no existe la nota correspondiente. Bueno, en definitiva, espero que le haya sido de utilidad el video.